Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a un episodio de Misión Sabiduría. Estoy consciente que no nos vemos hace algún tiempo, pero gracias al Señor hemos sentido que es una nueva temporada y que nos corresponde una vez más impartir la palabra del Señor. Así que quería compartir una palabra con ustedes, y voy prontamente a la palabra, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versos 5 y 6, y dice así la poderosa palabra del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, dicho esto, el Señor nos demanda o nos solicita en su palabra que lo amemos con todo nuestro corazón, lo que nos lleva al título de este mensaje: sumersión en la fe. Una vez más, sumersión en la fe. De hecho, si estás viendo esta palabra con alguien al lado tuyo, haga como se hace la iglesia y dígale al que está a su lado: sumersión en la fe. Ahora, es importante hacer una distinción entre sumersión e inmersión. Sumersión es sumergirse por completo en un líquido. Inmersión es sumergirse parcialmente. De hecho, la diferencia científica es que en la sumersión no hay acceso a respiración y en la inmersión básicamente todavía hay acceso a respirar. O sea que parte de su cuerpo queda fuera del líquido de agua donde entraste. Así que, dicho eso, cuando pensamos en el bautismo, el Señor nos indica en su palabra que representa la muerte y resurrección, la muerte de la vieja criatura, el nacimiento de una nueva criatura. Pero si tienes un bautismo o una entrega por inmersión, significa que es una entrega parcial. Parte de ti quedó fuera del líquido, fuera de la sangre, fuera del agua. Pero cuando te entregas por completo, cortas la respiración. Y al cortar la respiración, hay muerte, hay entrega total. Ahora, tenemos que entender que todo es un proceso. Realmente todo es un proceso. Yo sé que suena, la palabra popular es clichoso, pero sí, ciertamente todo es un proceso. De hecho, cuando vamos al Génesis, usted va a descubrir en la palabra del Señor que el Señor llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Y le dice que tiene que salir de su tierra y su parentela a la tierra que el Señor le mostrará. Abraham obedece, obviamente, y enseña la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo a Negev. Ahora, cuando observamos la palabra del Señor y hablamos sobre Abraham, es interesante por demás que cuando se habla de él, se habla como el padre de la fe. Y básicamente en él aprendemos a caminar por fe. O sea que cuando leemos la historia de Abraham, observamos los acontecimientos de su vida y vemos cómo se camina por fe. Pero interesante por demás, luego vamos a ver la historia de Moisés. Y vas a ver en la palabra del Señor más adelante en la historia de Moisés, que está en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, cuando llegamos a la historia de Moisés, vemos a este hombre que estuvo en el desierto, que el Señor lo llama en medio de una zarza ardiente, que el Señor lo utiliza, va ante el faraón, y vemos en la palabra del Señor que llega frente al mar rojo, comienza a levantar un clamor, y entonces el Señor le dice: mira, ¿por qué clama? Marcha. Y vemos un periodo donde el Señor abre el mar rojo, el pueblo de Israel cruza el ensejo a través del mar rojo, y vemos el proceso de las marchas. Inmediatamente cruzan, está la batalla de los amalecitas, y vas a ver que se desata un sinnúmero de guerra. Así que en Abraham aprendimos a caminar por fe, pero en Moisés aprendemos a marchar por fe. Y cuando seguimos en la historia, vas a observar que luego va a haber un profeta en el tiempo de los jueces, su nombre es Samuel, y en su niñez vas a poder observar que el día que el Señor lo llamó, y esto lo va a encontrar Santo Poderoso Dios, lo vas a poder encontrar, tengo aquí la lista en orden,
En el libro de Samuel dice la palabra del Señor que cuando el Señor llamó a Samuel desde el fuego, dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. O sea que el Señor llama a Samuel, pero Samuel corrió hacia su llamado. Y vas a ver la historia de Samuel, su valentía, sus enseñanzas sobre la obediencia, todas las cosas que Samuel hizo para la obra del Señor. Pudiéramos decir entonces que Samuel nos enseñó a correr hacia las cosas del Señor. De nuevo, en Abraham aprendimos a caminar. En la historia de Moisés aprendimos a marchar. En la historia de Samuel aprendimos a correr en fe. Y entre otros personajes más nos enseñan lo mismo. Pero entonces luego viene su sucesor, o quien continúa siendo la lámpara de Israel, que sería el rey David. Y cuando vemos la historia del rey David, vas a poder descubrir los salmos. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así que en David aprendemos a adorar por fe y a pelear por la fe. O sea que, y también nos enseña y se habla de David, que para los efectos, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea que David nos enseñó a pelear por fe, a adorar al Señor en fe, creyendo que Él responde, que Él contesta. Y ves toda la alabanza que hay a través de los salmos de David y todas las batallas que libró en el nombre del Señor. Y Él nos enseña a batallar por fe. Luego cruzamos al Nuevo Testamento y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo trabaja con nuestra mente. Comienza a operar, nos enseña cómo cuando vienen los ataques utilicemos la palabra, nos da tantas enseñanzas en todos los evangelios. Luego el apóstol Pablo toma esas enseñanzas y los demás apóstoles y nos enseñan a través de la palabra a entrenar nuestra mente. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo aprendemos a establecer estrategias en nuestra mente. Una vez más. Aprendemos a caminar en fe con Abraham, a marchar en fe en Moisés, a batallar y adorar en fe a través de David y a establecer las estrategias de guerra en el campo de la batalla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted pudiera observar a una persona, un hombre, una mujer de pie, y va viendo cómo la fe va cubriéndolo, imagínense que cuando entremos al Génesis, nuestro pie entra al agua de la fe en el Señor. Seguimos escudriñando la palabra y esa misma agua llega a nuestras rodillas. Entramos a la historia de Moisés, porque fíjese que para caminar usted utiliza la planta del pie, puede caminar hasta derecho, pero para marchar tiene que involucrar sus rodillas. Para correr tiene que involucrar su cintura. Y para batallar necesita el cuerpo completo. Pero para establecer estrategias de guerra necesita su mente. O sea que usted ve cómo desde Génesis hasta el Nuevo Testamento la fe va subiendo hasta que nos cubre completo, haciendo que nosotros quedemos sumergidos en la fe, cubiertos de la cabeza a los pies, como si fuéramos entrando en un cuerpo de agua. Importante que ese cuerpo de agua es el Espíritu Santo de Dios. Igualmente debemos quedar cubiertos de la cabeza a los pies por la sangre del Cordero. Nada debe quedar fuera. Debemos quedar sumergidos, que nuestra respiración quede cortada para que pueda haber muerte y resurrección real en nosotros de una entrega completa. Porque Dios no quiere que tú y yo nos entreguemos parcialmente. Él quiere todo nuestro ser para Él, porque nos ama. Así que Dios le bendiga mucho, entréguese por completo y que el Señor le bendiga.